Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. Fíate de Dios de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara, les doy la bienvenida una vez más retomando nuestros estudios en vivo. Y sean bienvenidos a esta página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, a través de Facebook Live y a través de YouTube, donde encuentran todos nuestros videos, todos nuestros estudios para compartirlos, para estudiarlos y para aprender la palabra del Señor. Estamos buscando, somos parte de la Iglesia de Jesús, parte de sus escogidos, de su novia, y buscamos la palabra, buscamos su voluntad para obedecerla, para guardar sus mandamientos, para agradar a nuestro Dios y para vivir por la fe como vive el justo. Gracias a todos los que se conectan desde Canadá, la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Argentina, quienes nos ven desde el Caribe también, allá en Puerto Rico, en Cuba, en Europa, y hasta Australia y los confines de la tierra. Les damos buenas noches, les damos la bienvenida de nuevo, les saludamos, los bendecimos. Y bueno, pues nos da mucho gusto retomar en este tiempo nuestro estudio. Hemos estado 3 viernes, 3 semanas estuvimos en una prueba, mi hija y yo, bueno, porque así como hemos estudiado los temas anteriores de niéguese a sí mismo, bendito el que confía en Dios y cuya confianza es Dios, hemos hablado de maldito el que confía en el hombre. Bueno, pues cuando el Señor nos da una lección y nos empieza a enseñar su palabra, esto lo hemos comentado anteriormente, bueno, pues aprendemos las lecciones y debemos estar atentos a su palabra porque un tiempo después viene la prueba, donde el Señor nos examina, el Señor pesa los corazones, examina la mente y Dios nos lleva a confrontarnos, a sopesar cuánta fe tenemos, a sopesar cuánta santidad, cuánto deseamos obedecer al Señor. Y bueno, eso es lo que pasó en nuestra vida estas 3 semanas. Y como dice la palabra de Dios en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Dios, o la mujer que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Empezamos a aprender toda esta palabra, el Señor nos va llevando a través de los años y cada vez más le conocemos. Nadie puede conocer la eternidad de Dios, ¿verdad? Pero vamos aprendiendo más su palabra. Y conforme a todo esto que estamos aprendiendo, el Señor de pronto nos trae el examen para ver si lo pasamos. Y bueno, el tema de hoy es Dios endereza nuestras veredas. Vamos a Proverbios 3. Leímos Proverbios 3 precisamente al principio de nuestro estudio y vamos a leer el verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, como estaba yo comentando, cuando el Señor nos da varias lecciones de fe, de obediencia, ya sabemos que el amor a Dios va unido a la obediencia, a la fe,
a confiar en el Señor y no en los demás y no en los recursos. Entonces, bueno, de estas 3 semanas les decía, estuvimos en una gran prueba, mi hija y yo, y quiero agradecer a los que han estado orando por nosotros, a los que han estado pendientes de cómo estamos, preguntándonos a través de las redes y del teléfono y todo. Y además, gracias a las personas que nos bendijeron con ofrendas, inclusive en este tiempo, Dios bendice a quien nos bendice. Esa es una promesa del Señor, a quien bendice a los siervos y a los hijos de Dios. Y además, bueno, pues lo que sembramos vamos a cosechar. Así que todas esas semillas preciosas que sembraron, yo las bendigo y el Señor va a traer grande multiplicación a todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Bendiciones a la hermana Ileana igualmente. Qué gusto que estén conectándose con nosotros después de este tiempo, que además Dios permite que cada uno esté orando, que cada uno esté buscando al Señor. Nosotros somos instrumentos de Dios y para mí es un deleite, es el deleite más grande que tengo el compartir su palabra. Pero sabemos que solo Dios es Dios. Y a veces Dios hace una pausa también para que nosotros le busquemos directamente a Él y nos demos cuenta que no hay nada ni nadie que sustituya nuestra relación con Dios. Pero es un gusto regresar aquí a compartir este mensaje que el Señor nos dio y además compartir el testimonio de que Dios es fiel, que Dios siempre tiene la victoria y siempre nos da la victoria. Dios nos puso en este tiempo, como les decía a mi hija y a mí, como estaban los israelitas frente al Mar Rojo y los perseguidores detrás de ellos. Era una situación como donde la Biblia le llama ya en el Salmo 40 el pozo de la desesperación, donde estamos encerrados, vemos todo el problema que se viene encima, o los problemas, porque a veces es una sucesión de problemas, van unidos, ¿verdad? Y no vemos la salida. Y así como estaban los israelitas, estábamos nosotras con el mar enfrente y atrás los perseguidores. Pero en la misma forma que el Señor hizo algo extraordinario, se glorificó para liberarlos, el Señor se ha glorificado con nosotras, mostrándonos verdaderamente que Él tiene todo el control. Todos estos estudios, por lo menos los 8 últimos que hemos predicado sobre confiar en Dios, sobre que Dios tiene el control, sobre que nos neguemos a nosotros mismos, sobre que maldito el que confía en el hombre o confiar en los recursos, todos estos estudios de pronto se vinieron como una especie de examen profesional a nuestra vida y así nos encontrábamos. Pero el Señor se glorifica y además muestra que Él tiene el poder para darnos la victoria de maneras que no podemos comprender. De verdad, es que cuando el Señor nos traza una meta, como cuando les dijo a los apóstoles que iban a pasar al otro lado y de pronto se encontraron con la tormenta, ellos no pensaban encontrarse con eso. Ellos pensaban que el camino estaba claro y conocían el mar y conocían la otra orilla. Y a veces eso pensamos nosotros cuando de repente las cosas cambian. Miren, vamos a leer Segunda de Reyes, por favor, capítulo 6, del verso 8 en adelante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Sabemos que el elemento sorpresa en una guerra pues es muy importante para ganar, ¿verdad? Y para tomar a las personas, a los enemigos, tomarlos desprevenidos. Entonces dice el verso, el Siria era un enemigo de Israel, como lo vemos ahora, ¿verdad? Pero bueno, Dios siempre tiene la victoria. Y en el verso 9 dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. El varón de Dios era Eliseo, en ese momento era el profeta que aconsejaba, que le llevaba palabra de Dios al rey.
Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Dios le estaba dando la estrategia. Es extraordinario lo que Dios hace cuando nosotros confiamos en Él y cuando nosotros lo obedecemos. Dios tiene un plan, Dios tiene una estrategia, y el Señor hace todas las cosas con su poder. Luego dice el verso 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, dijo, a ver, ¿cómo es que ese rey siempre sabe dónde voy a tener mi campamento? Obviamente uno de ustedes es un traidor, así que díganme quién es el traidor. Verso 12: entonces uno de los siervos dijo: no, señor, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿No es esto de lo más extraordinario? Cuando Dios hace cosas que salen de la lógica humana, que Dios le revelaba lo que el rey de Siria hacía con sus más allegados, daba una estrategia militar, y Dios se la revelaba al rey de Israel a través de Eliseo. Imagínense los países que hacen esto, o que deberían hacer los gobiernos. Si hicieran esto, no tendríamos, vivirían de triunfo en triunfo y de victoria en victoria el país que así lo hiciera, ¿verdad? Que tuviera ese gobierno. Imagínense nada más, pero eso pasa también en nuestra casa. Esto que Dios hace, cuando nosotros confiamos en Dios, el Señor te muestra cómo van a actuar las personas. Si tú tienes un negocio, te empieza a mostrar cómo el cliente, o lo que se te puede venir, o la estrategia cuando viene algún enemigo a quererte sabotear o a quererte robar. Dios empieza a revelar. Si es en tu casa, con tu familia, Dios te empieza a mostrar: estos amigos no, mira, tus hijos, chécales el Facebook, chécales las conversaciones en WhatsApp, todo lo que Dios nos va guiando. Estas estrategias de Dios son extraordinarias, porque nada escapa al Señor. Y luego dice el verso 13, y él dijo, el rey: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, a apresarlo, ¿no? O sea, vayan y búsquenlo y díganme dónde está para apresarlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Para prender a un solo hombre, mandó toda su mejor caballería. Imagínense. Y eso hacen los enemigos, mandan sus mejores recursos contra un siervo de Dios que está conectado con el Todopoderoso, y eso es lo que Dios está mostrando en nuestra vida. El Señor dice en Deuteronomio 28 que una de las bendiciones cuando nosotros le obedecemos es que Él nos confirma como pueblo santo suyo, y la gente reconoce que Dios está con nosotros. No solo nuestros amigos, no solo nuestros allegados, sino nuestros enemigos, nuestros perseguidores. Y también dice que vendrán nuestros enemigos por un camino y huirán por 7 caminos. Pero fíjense, hizo como siempre en cada milagro, en cada manifestación de su poder, Dios hizo algo que sale, ni siquiera nos podemos imaginar. Y si tú no has leído este texto, te lo súper recomiendo. Ve la vida de Elías, ve los libros toda la Biblia, pero la vida de Elías, la vida de Eliseo. Ve la forma en la que Dios se manifestó, porque Dios se está manifestando de igual manera como en el Antiguo Testamento. Hace cosas que no podemos entender. Y dice, entonces, verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, su paje de armas, su asistente, digamos. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos?
Y miren lo que le contesta Eliseo, un hombre de Dios, un hombre conectado con el Espíritu de Dios y un hombre de fe. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No importa cuántos recursos puedan tener tu adversario. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y así como David le dijo al gigantón ese, a Goliat, tú vienes contra mí con arco y con espada y con jabalines y todas estas armas carnales que no te sirven, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios, del Jehová de los ejércitos. Y entonces y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea, el siervo que estaba con él. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ve lo que Dios hace, ¿sabes? Y debemos siempre estar conscientes que estamos en un mundo espiritual. Es verdad que el diablo viene con todas sus armas, porque para eso vino, para eso lo puso Dios como nuestro enemigo. Es un engañador, siempre está tratando de atacar a los hijos de Dios y destruir a los que no son hijos de Dios. El diablo siempre, pues ese es su trabajo. Pero vivimos en un mundo espiritual de tal manera que quiero comentarte en este momento lo que pasó hace muchos años, que estábamos pastoreando con mi ex esposo, estábamos pastoreando una iglesia, nos reuníamos en un hotel, pero no teníamos músicos, nada más estaba, Dios me había dado la oportunidad de aprender a tocar guitarra de oído, porque aparte yo soy zurda, entonces no podía adaptarme mucho a las clases de guitarra, no me querían enseñar algunas personas que yo conocía. Y bueno, Dios me dio su gracia y sacaba las alabanzas y dirigía la alabanza en ese momento. Solo tenía la guitarra. Y una de las personas que se congregaba con nosotros invitó a su jefe. Y ese testimonio me lo dieron después. Estábamos alabando al Señor y ella le dijo, pues mira, como era domingo en la mañana, no había eventos casi en ese hotel. Y le dijo, pues donde oigas música ahí, porque a esta hora pues estamos alabando a Dios. Ese hombre llegó, iba caminando y la esposa, le habló a la esposa no quería ir y le dijo, pues ¿dónde estás? ¿No ibas a ir a una religión o a un estudio de la Biblia? Y le dijo, sí. Le dijo, ¿y por qué oigo una orquesta? No es normal, o sea, ¿qué es? ¿A dónde estás yendo? Y le dijo, pues no sé, pero sí hay una orquesta tocando. Y cuando él entró al salón y me vio con una guitarra, verdaderamente se sorprendió y después me dio este testimonio. ¿Sabes? Porque Dios puso a sus ángeles para alabarle. Nosotros solo estábamos adorando a Dios y el Señor puso a toda su orquesta que acompañara las voces de sus hijos. Éramos ahí como 50, no sé, como 40 personas alabándole. Pero había un ejército de ángeles adorando al Señor junto con nosotros. De la misma manera, había aquí un ejército espiritual que Dios había mandado, con carros de fuego, llenos de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo estaba rodeando. Y eso debemos siempre estar conscientes, que tenemos un mundo espiritual que no vemos solo con los ojos de la fe y que debemos estar siempre conscientes que Dios está con nosotros. Verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Elisa a Dios y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Una y otra vez, en cuestiones de negocios, de gente que ha querido perjudicarme con algunos negocios, yo he visto esto que Dios hace. Cómo los ciega, cómo los enreda contra ellos mismos, cómo gente que es experta en finanzas hacen cuentas que querían
robarme cierta cantidad de dinero y Dios los ciega y terminan dándome más de lo que me debían. Cómo Dios hace una y otra vez las cosas que verdaderamente nos sorprende. Dios contestó esta oración de Eliseo y dice que los sirios conseguirá conforme a la petición de Eliseo. Pero mira lo que pasa después. Verso 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Él era el hombre que buscaban y lo querían matar. Pero Dios tiene estrategias para darnos la victoria. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Dios, abre los ojos de estos para que vean. Fíjate, los sacó del lugar de peligro y los llevó a otra ciudad para descontrolarlos, para que se dieran cuenta lo vulnerables que estaban después de haber confiado en su propia fuerza, en su propio ejército, y que se dieran cuenta quién era el Dios al que Eliseo servía. Y Dios abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío, porque Dios era el que ordenaba. Y Eliseo era el que escuchaba y le daba al rey las instrucciones directas de Dios. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Fíjate bien lo que hizo. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. No fue una batalla que se libró, no fue un evento aislado, verdaderamente se resolvió el problema de una manera extraordinaria, pacífica, donde ellos bendijeron a sus enemigos y donde sus enemigos nunca más los volvieron a molestar. De ahí de Siria. Es extraordinario lo que Dios hace. De forma que no podemos comprender, así de esta forma como es incomprensible cómo actuaron, como los que venían todos furiosos contra Eliseo, de pronto fueron cegados, luego abrieron los ojos, luego se sentaron a comer en paz y dejaron en paz a Israel. De la misma forma pasó algo extraordinario en nuestra vida. Después de tener a nuestros perseguidores queriendo despojarnos, queriendo quitarnos lo que teníamos, Dios primero los puso en paz con nosotros y luego hizo algo que nunca me esperaba, porque mi imaginación no llega a los pensamientos de Dios. Ellos mismos, nuestros perseguidores, resolvieron el problema y además nos bendijeron. Y luego Dios trajo a otras personas, movió las circunstancias de tal manera y trajo a otras personas que nos habían perseguido, nos maldecían, nos insultaban, nos provocaban durante años, y los trajo, y en un instante los trajo para bendecirnos. Puso paz de nuevo entre nosotros, hubo una reconciliación inmediata y además nos bendijeron. Y de esa forma Dios mostró su amor y su poder y su gloria para cumplir con la promesa que me había hecho en medio de esta circunstancia, que verdaderamente hubieron días en que estaba yo muy agobiada por esto que estaba pasando, y clamaba a Dios y el Señor me daba su paz, pero yo decía: ¿pero qué pasa? Por favor, no veo ninguna puerta que se abra, porque Dios iba a hacer lo que hizo con Eliseo, a poner paz y a poner a nuestro favor a nuestros enemigos. Ellos mismos resolvieron todo. Dios me había dado una promesa y me había dicho: esto no es para afligirte ni para avergonzarte.
esto es para mostrar mi gloria y yo soy tu marido y yo me voy a hacer cargo hasta del último detalle. Esa había sido la promesa de Dios hace unos meses que empezó todo este conflicto y Dios se glorificó. De verdad, de la forma que nunca me podía yo haber pensado. Ni mi hija ni yo, y vimos la gloria de Dios. Y quiero decirte que Dios es fiel. Y toda esa palabra que hemos estado predicando, después de pasar por una prueba, el Señor es fiel. El Señor tiene absolutamente todo el control de nuestra vida. El Señor gobierna nuestra vida. El Señor es, como Él me lo declaró, yo soy tu marido y además es el padre de mi hija y también es mi padre. Y Dios se ha hecho cargo de nuestra vida. No nos ha faltado lo necesario. Sabemos que nos lleva a la bendición que estamos esperando, a las promesas que estamos esperando, pero como nunca antes, cada instante, cada día muestra su gloria. Está mostrando de la forma, está haciendo milagros que no nos esperábamos. Mira lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y entonces estamos viendo el cumplimiento del versículo, que le encomendemos, que le entreguemos al Señor nuestros caminos, que confiemos nuestros caminos. No, Jesús es el camino y Él es el camino angosto. No estamos hablando de eso, porque Él es el único camino al Padre y a la salvación. Estamos hablando, la Biblia cuando dice nuestros caminos, son precisamente estas circunstancias, estos momentos que tenemos que decidir, cómo se presentan las situaciones en nuestra vida. Y Él endereza nuestras veredas y las lleva por donde Él quiere. Porque miren, pasa algo, pasa en esta era de que todo es fácil y rápido y queremos todo dado por hecho. Así como ahora existe el Google Maps y el Waze, todo esto que te dice, ¿verdad? Que guían, esta tecnología que guía nuestro camino. ¿Y qué nos dice? Si hay un accidente, cuántos minutos estimados vamos a hacer, qué camino alterno podemos tomar para ahorrar tiempo, para ahorrar problemas, ¿verdad? Nos va diciendo que se detuvo, que porque hay un accidente o están componiendo la carretera o no sé qué. Así queremos que el Señor nos vaya diciendo por anticipado todo, ¿no es cierto? Y cuando no nos dice nada, cuando el Señor solo se calla y lo único que nos decía era, confía en mí, yo tengo todo el control, tal parece que nos entra la sordera espiritual y nos empezamos a desesperar y decimos, pero es que yo no veo que pase nada, Señor, o sea, todo está cerrado y solo oíamos eso, confía en mí, yo tengo todo el control, yo me voy a hacer cargo de todo. Entonces, ¿Qué queremos empezamos a clamar y empezamos a desesperarnos? ¿Por qué? Porque queremos que el Señor nos diga todo por anticipado, igual que el Google Maps, ¿verdad? Queremos que nos diga cuánto tiempo va a durar la prueba o cuánto va a tardar nuestra promesa en llegar. ¿Qué nos vamos a encontrar en el camino? ¿Qué calle, qué vereda, qué atajo podemos tomar para evitar el problema? ¿No? O la prueba. Con Dios no hay atajos. Para evitar el accidente o la reparación del camino. Y bueno, algunas cosas nos las anticipa el Señor como lo hizo con Moisés. Yo recuerdo hace 13 años, casi 14, que Dios me dijo, ora
pero ora más, yo siempre oro, pero ora de una manera especial, me dijo, porque viene la tribulación. Un año antes de que me diagnosticaran cáncer y que empezara así todo uno tras otro, las aflicciones y las pruebas. Y Dios me dijo eso, entonces yo sabía que algo iba a venir. Nunca me esperé que tanto tiempo ni que tantas cosas. Pero el Señor a veces nos dice, como a Moisés, por ejemplo, le advirtió acerca de las plagas, una por una. Dios le dijo que iban a haber 10 plagas y el faraón se iba a endurecer más y Dios se iba a glorificar y entonces Dios le iba dando las instrucciones de las plagas mientras también protegía al pueblo de Israel. Y le iba diciendo punto por punto lo que tenía que hacer. Pero fíjate cómo nunca le advirtió el faraón a Moisés lo que iba a pasar al final. Que el faraón, le dijo Dios hasta que el faraón los iba a expulsar él mismo. Los iba a correr de Egipto, de ya cuando muriera su hijo, su primogénito, ¿sabes qué? Váyanse, vete con tu pueblo. Pero lo que no le anticipó Dios a Moisés es que después el faraón se iba a arrepentir y los iba a perseguir. Y que además el camino que Dios le había mostrado a Moisés era especialmente para acorralarlos contra el Mar Rojo. Moisés ya había experimentado el poder de Dios, desde la zarza ardiendo, las plagas y toda esta protección de Dios sobre el pueblo de Israel. Y inclusive cuando los expulsaron, recuerda que los egipcios, les dieron su oro, sus tesoros, vestidos finos y piedras preciosas, de todo. ¿Por qué? Porque les habían trabajado gratis 430 años y era tiempo de cobrar, ¿verdad? Todo eso que les debían. Así que Dios puso y volteó el corazón de los egipcios para que les dieran todos sus tesoros. Además de toda la destrucción que Dios había dejado ya en Egipto, todavía les quitó los tesoros para dárselos a los israelitas. Y Moisés había visto todo esto, pero ahora venía la prueba de fe aún para Moisés. Ahí en Éxodo 14, verso 13, lee todo por favor, pero lee todo el capítulo 14, pero a partir del verso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, estaban en esta situación, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Moisés les dijo eso, ¿basado en qué? En la experiencia espiritual que había tenido, en los milagros que había visto, en el Dios de Israel que él no había conocido de joven, pero después conoció y se le manifestó en la zarza ardiendo. Y todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo había hecho. Entonces Moisés, basado en esta experiencia, les dijo, ustedes no se preocupen, así Dios ven estos egipcios, bueno, pues ya no los van a ver, ¿verdad? Él no sabía cómo, pero él sabía que Dios iba a actuar. Pero entonces Dios hace algo inesperado, ¿cómo hace con nosotros? Entonces Dios dijo a Moisés en el verso 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces Moisés creía en Dios, pero estaba esperando que el Señor actuara como lo había hecho con las plagas. Los israelitas solo esperaban y el poder de Dios caía sobre los egipcios. Los israelitas ahí estaban en la tierra de Gosén y acá las plagas y las ranas y las moscas y los piojos y todo lo que, la sangre y el agua convertida en sangre y todo lo que hubo de destrucción en Egipto y los israelitas esperando. Ahora, Dios estaba ahí ya, se había manifestado como columna de fuego entre ellos y el ejército del faraón. Entonces, por lo que Moisés declaró, pues esperaba algo así como que saliera fuego de esa columna y consumiera al ejército, ¿no? Los destruyera y bueno, ya los liberara.
Pero cuando Dios confronta a Moisés, es lo que hace con nosotros. Cuando nosotros tenemos ya madurez espiritual, ya no somos niños fluctuantes, y bueno, el que no quiere madurar de todas maneras va a tener que pasar por allí. Y sin esa madurez y sin esa fe, pues esas pruebas muchas veces los acaban, los desgastan terriblemente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una madurez espiritual? Como tenía Moisés, él ya había visto la gloria de Dios, Dios lo confronta a él. Y este es el momento que Moisés muestre su madurez espiritual, que Moisés dé el paso de fe. Él es cuando Dios nos dice, deja de llorar, deja de clamar a mí, y no es porque nosotros no podamos orar y clamar a Dios, porque el Señor nos dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Pero hay momentos en la vida en que Dios nos dice, deja de llorar, deja de quejarte, deja de clamar y cree. Este es el momento en que hagas y des un paso de fe. Y a veces el paso de fe es caminar sobre un abismo mientras Dios va poniendo el piso debajo de nosotros, ¿verdad? O como Pedro, es caminar, bajarte de tu barquita donde te sientes seguro, con tus recursos, con tus creencias, con tus tradiciones, con tu vida, con tu dinero, con tu inteligencia, con tu cargo o tu título, y bajarte de ahí y caminar sobre el agua, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cuando Dios te confronta y te dice, este es el momento de creer, cuando no hay nada alrededor de lo que tú te puedas detener, cuando nada de lo que tú tienes sirve y Dios te cierra todas las puertas y todos los recursos, este es el momento de dar un salto a veces de fe. Dios le dio a mi hija en estos días una visión donde ella y yo nos tomábamos de la mano y Dios decía, salten, y había un abismo entre donde estábamos paradas y a donde teníamos que llegar. Y el Señor le mostró cómo íbamos corriendo sobre la nada, sobre un abismo, y Él simplemente, el Señor, el poder de Dios nos estaba llevando al otro lado. Y detrás de nosotros Él había hecho un camino de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos a Dios y cuando nosotros damos ese paso de fe, los que vienen detrás de nosotros ya lo vieron, ya vieron ese camino y saben que Dios es fiel y que pueden confiar en Él. Cuando yo recuerdo que cuando me diagnosticaron esterilidad, mucha gente me veía así como, ay, pobrecita, yo siempre anhelé tener un hijo. Siempre, desde que era una niña, anhelaba tener hijos, de hecho. Pero cuando me diagnosticaron esterilidad, pues la gente que me quería a mi alrededor se sintió muy triste. Y yo dije, bueno, Señor, yo no te sirvo por un hijo, yo te sirvo porque tú eres Dios. Y te voy a amar y te voy a servir siempre. Y a los pocos meses, Dios me dio la profecía de que me iba a dar, iba a abrir mi vientre, me iba a dar un hijo del fruto de mi vientre. Y pasaron años después de esa promesa. Las personas me veían y me decían, pues mejor adopta, pues mejor así, y me daban un montón de ideas. Pero cuando Dios da una promesa, Él la va a cumplir. Y cuando nosotros nos paramos en esa promesa y sabemos que Dios es fiel, aquí está mi hija, después de 20 años, siguiendo como testimonio vivo de que Dios cumple lo que promete. Y cuando Dios nos confronta a creerle, y dice Jesús, al que cree todo le es posible, y el único en el que creemos es en el Señor, que es el Dios Todopoderoso. A veces la prueba es, no hagas nada, solo resiste. Solo resiste, como los apóstoles, ¿recuerdas cuando estaban en medio de la tormenta? No podían hacer nada, eran especialistas, eran pescadores, varios de ellos, y no podían nada con sus recursos.
Jesús iba en la barca, iban dormidos. Perdón, Jesús iba dormido y hasta lo despiertan porque pues, han de haber pensado que se va a ahogar y nosotros vamos a ser responsables, ¿no? Se ahogó el Mesías. Pero a veces estamos así. Dios nos da la orden, nos da la promesa y nos dice, vas a pasar y vas a llegar a aquella orilla. Pero no te dice todos los líos como hablábamos, ¿verdad? Como nos dice el Google Maps, todo lo que hay en medio y los atajos. Para Dios no hay atajos. La fe no tiene atajos. Cuando Dios nos pone una prueba, no hay atajos para pasar la prueba. Tienes que contestar todas las preguntas, así como en un examen final, y tienes que aprobarla. Porque si no, Dios te vuelve a mandar a tu cursito de intensivo y te vuelve a hacer la prueba. A veces Dios nos dice, no hagas nada. Está quieto y espera a ver mi salvación. A veces esa es la orden de Dios. Todas son pruebas de fe. Hay veces donde Dios te dice, toca esa puerta y la que menos esperas es la que se abre. En otras ocasiones, como leímos acerca de Eliseo, terminó comiendo en paz con sus enemigos después de que el Señor se glorificó y se acabó el problema, se acabó el asedio de los sirios contra Israel en ese tiempo. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios es el que nos guía. Dios es el que empezamos, es que mejor por acá y mejor este atajo y me voy a librar. No te metas ahí porque te vas a meter en problemas. Y Dios te endereza cuando confiamos plenamente en Dios. Si no has visto los estudios anteriores o el estudio anterior, los que te estoy mencionando, te los recomiendo aquí en nuestra página, Escuela de Capacitación Bíblica, hermana Mónica Lara. Confía en Dios, maldito el que confía en el hombre. Por favor, ve los estudios porque van a edificar tu vida. Todos están en secuencia, entonces bueno, unos los puedes ver independientes, pero también unos te van dando sentido a lo que estás estudiando. Y decíamos que la diferencia es confiar y obedecer a Dios plenamente, negándome a mí misma o a mí mismo, o querer seguir mi plan y esperar que Dios lo bendiga y provea para que se cumpla. Hay una inmensa diferencia entre yo obedezco los planes de Dios y hago lo que Él quiere, confío en Él y me niego a mis propios recursos, hasta mis propios sueños. Los sueños de Dios son más grandes y ya hablamos de eso en el tema de niégate a ti mismo. Los planes de Dios son inmensamente más plenos, más edificantes y más gratificantes que los que podemos tener nosotros. O quiero seguir mi plan y decirle, a ver, Señor, ponle ahí el visto bueno y ahora que suceda, ¿no? Salmos 37, verso 5 dice, encomienda al Señor tu camino. Encomendar es dejar en sus manos las cosas. Y confía en Él y Él hará. Confía en Dios y Él lo va a hacer. Y lo va a hacer mucho mejor de lo que nosotros nos esperábamos. Porque la Biblia dice que Jesús es poderoso para hacer las cosas más grandes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros es el poder de Dios a través de nuestra fe. Ahora, cuando con nuestra soberbia actuamos de esta forma, pidiéndole a Dios que, bueno, este es mi plan, Señor, tú ya nada más ponle palomita. Muchas veces el Señor nos deja tomar nuestras decisiones y seguir nuestras veredas. Eso no quiere decir que es parte del plan de Dios, pero el Señor nos deja tomar nuestras decisiones y seguir nuestras veredas, como se lo permitió a Jonás hasta cierto punto. ¿Recuerdas a Jonás? Dios no le impidió
negarse a obedecer. Dios le da una orden a Jonás y le dice, ve a predicar a Nínive para que se convierta ese pueblo. Eran de lo peor los ninivitas, de lo peor. Dice la Biblia que eran a tal grado que no sabían cuál era su mano derecha ni su mano izquierda. Están así como mucha gente, que y lo hemos predicado muchas veces, en la actualidad están tan confundidos que no saben si son hombres o mujeres o qué son, con esta famosa igualdad de género y toda esta basura que han hecho pasar por buena y que además quieren obligar a los que tenemos una mente correcta, de acuerdo, alineada con lo que Dios ordena, nos quieren obligar a tolerarles todas sus aberraciones y todas sus perversiones. Bueno, es exactamente lo mismo. Los ninivitas estaban perdidos, eran perversos, bueno, cosas terribles. Entonces Dios le manda a este profeta Jonás que vaya a Nínive. Y él dice, no voy. Entonces va, compra un boleto, se sube a un barco rumbo a Tarsis. Entonces Dios no le impidió negarse a obedecer. Dios no le dijo nada de que no vas, ahorita mismo, ahorita te voy a llevar. Dios no dijo nada. Dios no le impidió comprar un boleto a Tarsis, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, si no hay boleto, pues entonces Dios no quiere que me vaya a otro lado, ¿verdad? Ah, bueno, como si había boleto, pues entonces Dios sí está de acuerdo. Dios no le impidió, Él pagó su boleto. Tampoco le impidió subirse al barco, ni se torció un pie antes, ni se le olvidó la maleta, ni se le olvidó el pasaporte. Y muchas veces pasa eso, pensamos que hacer nuestro plan, seguir con nuestro paso 1, 2, 3, el que nosotros nos inventamos, y si Dios no nos estorba y no se cae, no nos escribe ahí en el cielo, no lo hagas, pensamos que entonces, bueno, ya lo convencimos, ¿verdad? Y yo voy a seguir. Entonces, hasta le damos gracias, Señor, porque tú me concediste las peticiones de mi corazón, ¿no? Jonás iba feliz en el barco. Él ya se había subido e iba feliz. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces Dios lo lleva a donde no hay salida. Porque ¿a dónde corre? En medio del océano. Allí donde no había salida, ahí dijo Dios, ¿te quisiste salir con la tuya? Pues ahora te voy a demostrar que yo soy el que tengo el control. Le manda una tormenta horrible cuando todo el mundo se entera que era por culpa de Jonás que Dios estaba mandando la tormenta. Lo avientan al mar, a que se ahogue solito. Y además hasta se convierten al Dios de Jonás. Y Dios sabemos que le manda un pez, no era una ballena, era un pez. Y un pez gigante y lo lleva y lo vomita allí en Nínive, a donde Dios le mandó. Así que en medio de las circunstancias, cuando nosotros queremos necear y queremos hacer lo que nosotros decidimos, ahí Dios nos endereza. Nada más que a Dios se le ocurren unas formas muy extrañas de cumplir su plan en nosotros y glorificar su nombre. Y déjame decirte una cosa, aun cuando nosotros le queremos obedecer y todo el tiempo le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, Dios nos lleva por las veredas menos predecibles, porque recordemos que nosotros somos los que nos tenemos que ajustar a su voluntad y a sus tiempos, no Dios a nosotros. Y eso es donde siempre estamos peleando. Ahí es donde tenemos el problema en nuestro corazón, en nuestra carne, donde siempre estamos peleando que las cosas se hagan como yo creo que deben ser, como lo dicta la lógica. Y a Dios se le ocurren de verdad las formas menos predecibles y menos lógicas de mostrar su gloria. Pero bendito sea Dios que Él nos da la victoria cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Mira lo que dice Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Eso es lo más extraordinario y también lo más ilógico que hay. ¿Cómo es que Dios abre caminos
Camino en el desierto es como querer dibujar una raya sobre el agua, ¿no? ¿Cuántas veces hace un letrerito ahí en la arena y viene la ola y borra todo en un segundo? Bueno, pues Dios sí hace camino en el desierto. En medio de la arena Dios abre un camino de la forma más extraordinaria y ríos en la soledad, donde no hay nada, donde no hay ninguna señal de que lo que Dios prometió se vaya a hacer, como hemos hablado en innumerables ocasiones, cuando José estaba en la condición más terrible de no solo esclavo, sino además esclavo preso, donde era todo lo contrario a lo que Dios le había prometido, en un instante, Dios lo saca de la cárcel y lo sube al poder, lo vuelve millonario y cumple su promesa en él. Ese es el instante de Dios que está por venir a la vida de quien cree en Dios, de quien le busca con todo su corazón, quien se humilla bajo la mano poderosa de Dios, como dice ahí en 1 de Pedro 5, para que a su tiempo, después de haber pasado por tribulación, Él nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y esa es la gloria de Dios, la promesa bendita del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús dice que si nosotros le confesamos delante de los hombres, Él nos confiesa delante del Padre. Y al que le niega delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre. Jesús es la única puerta, el único camino y la única reconciliación que tenemos hacia el Padre. Si Jesús nos niega, estamos fritos. No hay nada más que hacer. Pero si tú confiesas al Señor delante de los hombres, si tú le hablas a los demás de su poder y de su gloria y tú no lo niegas, el Señor abre una puerta delante de ti, la que ni te esperas, una puerta de bendición, y abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Dios es el que abre puertas y caminos, y también cierra puertas y cierra caminos. Si el Señor te ha cerrado todo lo que hay, todas las puertas por las que tú has querido pasar, no te angusties. Es que esas no eran las que te llevaban a la victoria. Eran puertas falsas, eran sendas torcidas, pero Dios está enderezando tus sendas y te está abriendo los caminos correctos y la puerta correcta. Proverbios 3:17. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. No importa la circunstancia que estamos pasando, cuando Dios te está llevando por una vereda o te está deteniendo y no te deja ni moverte, como a José, que estaba hasta encerrado, que estaba ahí adentro, no se podía ni salir de donde estaba cautivo. Cuando Dios hace eso, pone paz en ti. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que la gente te dice, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con semejante problema? Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando nosotros confiamos que sus caminos son deleitosos y que todas sus veredas son paz, y ya vimos que Él hace habitar en paz a nuestros enemigos, cuando dice la Biblia que cuando nuestra vida le agrada, Él hace habitar aún a nuestros enemigos en paz con nosotros. Cuando tenemos su paz que sobrepasa todo entendimiento, sabemos que esa es una vereda de Dios y que el final será tal y como nos lo dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Confía en Dios. Sus brazos y su corazón son el lugar más seguro para ti, y sus veredas son paz y sus caminos son deleitosos.
No te pierdas, no confíes en tu propia prudencia. Confía en Dios y no te vas a perder. Confía en Dios y vas a tener la victoria, porque Dios no es deudor de nadie y Él cumple, es poderoso para cumplir también lo que promete. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios y de la bendición de Dios, caminando por la fe como caminan los justos. Te espero el próximo viernes. Te pido que le pongas like, que nos comentes ahí en los videos. Te bendigo. Estamos orando por ustedes. Gracias por los que oran por nosotros, por los que nos bendicen. Estamos aquí como parte de la Iglesia de Jesucristo. No estás solo, no estás sola. Eres parte de la familia de Dios. Dios te bendiga. Te espero el próximo viernes.